Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo presente en medio nuestra, Él se topó con mucha gente, ¿verdad? Se topó con mucha gente y diferentes tipos de personas. Estuvo tratando con mujeres, estuvo tratando con hombres, estuvo tratando con niños, estuvo tratando con jóvenes, estuvo tratando con ricos, estuvo tratando con pobres, ¿verdad? Estuvo tratando con gente más entendida, menos entendida, pescadores, republicanos, recaudadores de impuestos, de todo tipo de personas. Y hay un tipo de persona, no me lo pongas todavía, hay un tipo de persona que hoy quiero que nos fijemos. Un tipo de persona que todos conocemos, que todos hemos escuchado alguna vez. E inclusive, escucha esto, si te lo dicen a ti, te suena o te puede sonar hasta como un insulto. Pero es curioso que los evangelios hablan de este tipo de personas 100 veces. 100 veces. Y este tipo de personas son los fariseos. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esta palabra? Fariseo. Si alguien te dice a ti, tú eres un fariseo, ¿qué te está diciendo? No nos gustan que nos llamen fariseos. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de los fariseos 100 veces. Jesús, como digo, estuvo hablando con mucha gente, pero cuando habló con los fariseos, siempre había una confrontación. Dice la Biblia que a los ricos le costaba ir al cielo, ¿verdad? Jesús dijo eso. Dice, ¿cuánto le cuesta? ¿Por qué? Porque tienen su confianza puesta en sí mismo, en el dinero. Pero Jesús también mostró y manifestó que también le era difícil a los fariseos ir al cielo. Y esto es muy curioso. Jesús se topó con ellos y de hecho fueron los fariseos, los saduceos, que eran otro grupo, fueron los que condenaron y los que mataron a Jesús. Los saduceos y los fariseos no se llevaban mucho porque tenían, ahora explicaré un poquito más, pero tenían pensamientos diferentes. Pero hubo un pensamiento que tuvieron en común y lo llevaron a cabo, que fue crucificar a Jesús. En eso se pusieron de acuerdo. En otras cosas no se ponían de acuerdo, pero en crucificar a Jesús sí. Ahora, ¿qué pasaba con Jesús? Jesús primeramente conocía el corazón de las personas. Y Jesús, mira, algo que Jesús tenía es que no se andaba con tonterías. Muchos decimos, no podemos juzgar, ¿verdad? A mí nadie me puede juzgar. Pero Jesús condenó y declaró lo que había en el corazón de los fariseos. Nosotros no podemos llegar y juzgar, pero sí podemos, dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Y por los frutos que una persona tiene, yo puedo ver y sacar una conclusión de esa persona. Y Jesús, cuando habla de los fariseos, es contundente. Es muy claro. Y les dice todo el rato una palabra que es ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Es como un lamento. ¡Cuidado! Una advertencia. Y Jesús tuvo sus choques y tuvo sus momentos con los fariseos. Ahora, los fariseos también tuvieron algo bueno, varias cosas buenas. Primera cosa buena, ¿sabéis cuál es? Que los fariseos siempre intentaban ir, como dicen aquí, a pillar, a ver qué pensaba Jesús. Entonces los fariseos ponían temas complicados sobre la mesa. Esto digo que es bueno, ¿por qué? Porque hoy día nosotros, ante esos temas difíciles, tenemos una conclusión de Jesús. Por ejemplo, a Jesús le decían, Jesús, ¿qué piensas tú del divorcio? Y Jesús daba una respuesta en relación a ello. O le decía, Jesús, ¿qué piensas acerca de la resurrección? Porque los saduceos creían una cosa y los fariseos creían otra. Y Jesús daba una conclusión sobre eso. Otro tema, el día de reposo, la muerte. Son temas que ellos lo hacían para mal, pero oye, qué bueno que Jesús le daba una respuesta y eso también nos sirve a día de hoy a nosotros, para saber lo que Jesús piensa sobre, o lo que el Señor dice sobre esos temas, ¿no? Hermano, nosotros, si yo preguntara, yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si yo dijera, bueno, ¿quién es un fariseo aquí? Yo creo que no levantaríamos nuestra mano. No estamos llamados a ser fariseos, estamos llamados a ser discípulos. Y no solo discípulos, sino discípulos, casi, reales. Pero mira, escucha bien lo que te voy a decir. Aunque nosotros no somos fariseos, hay un fariseo dentro de nosotros.
aunque nosotros no somos fariseos, hay un fariseo dentro de nosotros. Hay algo que muchas veces quiere tener la actitud de los fariseos. Por eso digo que lo que voy a compartir hoy no es una indirecta, no es hacia mal, pero es para que nosotros podamos reflexionar. Porque todos decimos, no soy un fariseo, pero hay algo dentro de nosotros que nos puede hacer tener y vivir incluso como un fariseo. Y vamos a ver un texto porque es curioso que Jesús dedica un espacio concretamente a hablar con los fariseos y les dice varias cosas. Pero primero quiero explicarte algunas cositas de los fariseos. Mira, los fariseos, la palabra fariseo viene de una palabra hebrea que significa separado. Los fariseos era un grupo, una especie de secta, porque eran muy... que no dejaban que todo el mundo fuera fariseo. Eran muy suyos, eran muy... nosotros somos así y el resto son peores, nosotros estamos por encima. Ellos eran muy elitistas, que no me salía la palabra, muy elitistas. A tal punto de que ellos tenían su forma de pensar, su forma de vivir y exigían, no solamente a los fariseos, sino a los que no eran fariseos, que vivieran así también. Ellos, mira, aparte de la escritura, ellos creían en la escritura, esto también era algo bueno, pero ellos formularon 613 leyes aparte de lo que es la escritura. Por eso Jesús, habrás leído en la Biblia que dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo digo. Jesús no está contradiciendo la palabra como algunos piensan. Lo que Jesús está atacando son esas leyes que los fariseos impusieron. Alguna vez he dado un ejemplo, el día de reposo, por ejemplo, ¿no? El día de reposo dice la palabra que es un día dedicado al Señor. Un día donde no trabajamos y entregamos nuestra vida, adoramos al Señor, nos unimos en adoración. Esto se ha perdido, por un lado. Curioso. Ya el domingo no sabemos si es día de reposo o no. Antiguamente se hablaba del sábado. Pero ellos decían, vale, el reposo. Y empezaban a reflexionar, ¿qué es el reposo? Bueno, no trabajar. Ahí podía estar la ley. Pero ellos iban más allá. Decían, bueno, pues si tú caminas, me lo invento, ¿vale? 30 pasos es reposo. Pero si caminas 31, ya es trabajo. Si tú ese día cocinas, es trabajo. Y llegaron a decir, si tú te quitas un pelito de la ceja, es trabajo. Por lo tanto, estás haciendo en contra de Dios. Ellos empezaron a establecer leyes con 248 mandatos y 365 obligaciones. 365, una por día, ¿vale? O sea, tú cada día tenías que cumplir con una obligación. Ellos cogieron la ley de Moisés y la apretaron tanto a tal punto de que nadie era capaz de cumplirla. Ya de por sí la ley es complicada de cumplir, pero ellos la apretaron tanto que ni ellos mismos la cumplieron. Por eso Jesús los confronta tanto y les dice, bueno, ¿quién de vosotros si el día de reposo se le cae un animal en un agujero, dice, se va y lo deja? No, no, no. Vosotros sois muy listos, lo sacáis. Pero si alguien lo hace y tú lo ves, tú lo denuncias. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos se fijaban mucho en las cuestiones de la forma, se preocupaban mucho en la forma, en cómo se tenían que acercar a Dios. Y es verdad que las formas son importantes y son necesarias, igual que en el culto nosotros tenemos una liturgia, tenemos una forma, pero la forma no es lo más importante. Por ejemplo, hay un momento en que le dicen a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ellos estaban obsesionados con la pureza y tenían que lavarse las manos un montón de veces y de diferentes formas. Y Jesús incluso les dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es decir, lo que era una bendición, un regalo de parte de Dios, se convierte en una imposición por parte de ellos. ¿Me explico? Así eran los fariseos. Ellos pensaban que cumpliendo la ley y la tradición, las leyes que ellos habían formado, podían ser salvos. Ellos, bueno, hay mucho, ¿no?, para decir, pero dentro de todo esto hay una persona que es Pablo, el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era fariseo. Fíjate cómo Pablo era. Porque los fariseos no eran solo que decían, nosotros somos separados y que el resto haga lo que quiera. No, no, a ellos les molestaba si la gente no hacía lo que ellos les decían.
Por eso Pablo, en un momento determinado, dice que pide carta, ¿para qué? Para ir a matar a los cristianos. No era solo como yo te respeto, creo otra cosa. No. Aquí se cree en lo que yo digo, lo que yo pienso, y se hace como yo digo. Y este pensamiento es muy sectario. Y si no lo haces, pues te machaco, te golpeo, te meto en la cárcel y hasta te mato. Pablo era fariseo. Y por eso tenía esa mentalidad. Porque los fariseos eran muy sectarios en ese sentido. Por regla general, los fariseos eran muy santurrones, ¿no? Muy engreídos en la forma de pensar. Y ellos pensaban que agradaban a Dios más que el resto. Por eso hay una frase ahí, ¿no?, que dice que los fariseos se ponían en las esquinas de las calles y decían: Señor, te alabo porque no soy como este. Señor, gracias porque yo ayuno y oro y leo la Biblia. Pero este no. Se creían muy santos. Pero hermano, no todos los fariseos se opusieron a Jesús. Por ejemplo, hay un fariseo que se llamaba Nicodemo, ¿suena? Y Nicodemo sí tuvo un corazón, una actitud. Dice, pero es curioso que dice que fue de noche a buscar a Jesús. O sea, no querían que lo viera. Pero él dice, yo sí he creído. Y de hecho después, más tarde, Nicodemo defiende a Jesús ante el Sanedrín, que era como en la corte donde juzgaban, ¿no?, y demás. Y estuvo presente en la crucifixión de Jesús. De hecho, después, cuando ya Jesús no está y están los discípulos, muchos fariseos se convierten, pero sigue habiendo problemas dentro de la iglesia por los fariseos, por las leyes, por la mentalidad, por la forma que tenían. ¿Habían aceptado a Jesús? Sí, pero tenían una mentalidad todavía muy legalista en ciertas cosas. ¿Sí? Es por explicar un poquito el contexto. Ahora vamos a ir a lo que dice la palabra. Acompáñame a Mateo 3, 7 y 9. El título de esta aplicación es Corazón de fariseo. Mateo 23. 23, del 7 al 9. O bueno, vamos a leerlo desde el principio mejor. Hay muchos textos, no quiero leerlos por falta de tiempo, pero hay muchos textos que hablan de los fariseos, Jesús hablando con los fariseos. Y al final, mira, el fariseo 23, capítulo 23, versículo 1. El fariseo, el punto era que tenía mayor responsabilidad. ¿Sabéis por qué? Porque el fariseo conocía la palabra. No se le puede demandar, entre comillas, a una persona que no conoce tanto la palabra algo como una persona que conoce. A lo mejor tú no estás comprometido con el Señor, pero has nacido en una familia cristiana, llevas desde pequeño en la iglesia y conoces la palabra. Por lo tanto, hay un peso de responsabilidad ahí, sobre tu vida y sobre mi vida. Ojo a eso, ¿eh? ¿Lo tenemos? Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mirad, os pongo en contexto. No lo dice en Mateo, pero lo dice en Lucas. Dice la Biblia, dice que un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. No dice cuál era la intención del corazón, pero yo me imagino que estos fariseos no querían invitar a Jesús simplemente porque les cayera bien, sino porque querían pillar, porque querían que Jesús fallara, porque querían ver cómo Jesús pensaba. Y dice que lo invitan a la casa del fariseo. Si lo invitan a la casa del fariseo, ¿quién más crees que había en esa casa? Otro fariseo, amigos del fariseo. Y es curioso que Jesús no se amedrenta, no se achica, sino que él habla muy claro. Y él les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice: así que todos los que oigan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, Jesús tiene a sus discípulos ahí con él y están los fariseos y les dice a los discípulos: escúchame bien, muchachos, esta gente, tú imagínate, esta gente, todo lo que habla, todo lo que dicen, escucharlo, pero escuchadme bien, ni se ocurra ser como ellos. Mírate la cara que se le quedaría al fariseo. Ni se te ocurra ser como este, ¿eh? Pedro, que te veo. Ni como este, ni como... Dice:
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y la salutación en las plazas, o sea, que le saluden y que los nombren rabí, rabí, que significa maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Saltamos al versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Fíjate que Jesús se corta, hipócrita, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y otra vez dice, ¿qué dice? Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio y ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que se sacrifica a la ofrenda? Pues si el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y ahora dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribáis fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y termino con este. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y bueno, continúa mucho más, ¿no? Tú fíjate el mensaje que Jesús les pega ahí. Y él es muy claro. No se achica, les dice hipócrita, les dice ciego, le dice también esta palabra que es necio, que necio, hoy la palabra más cercana a esto podría ser tonto, ¿no? Pero no es literalmente exactamente igual. Pero Jesús les dice claro. Y ahora a mí me gustaría que pudiéramos analizar algunos detalles, para que nosotros también podamos vernos a nosotros. ¿Está bien? Porque lo más importante de la Escritura no es leerla. Lo más importante de la Escritura es aplicarla. Y la Biblia tiene que ser un espejo para nuestras vidas. Ahora, lo primero que le dice es, versículo 3 dice, como he dicho antes, escuchad lo que dicen, pero no seáis como ellos. Practicar todo lo que os digan, pero no sigáis su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Una vez escuché una frase que me gustó mucho de un pastor que decía que hay personas que a veces escriben con la mano y borran con el codo. Escriben con la mano y borran con el codo. Mira, nosotros conocemos al Señor, amamos al Señor, pero puede ser que en nuestra vida muchas veces, con nuestras palabras, muchas veces, todos somos consejeros, ¿verdad? Todos hablamos y siempre no tenemos un buen consejo para darle. Si alguien viene y dice, ay, que estoy mal, pues mira esto, y damos consejos siempre.
sean espirituales, sea de médicos, o sea de fútbol, o sea de política, como que siempre tenemos consejos. Y cuando hablamos de las cosas del Señor, muchas veces decimos a la gente lo que la gente tiene que hacer. Pero siendo honestos, muchas veces no aplicamos lo que decimos a la gente. Por ejemplo, decimos, oye, Alejandra, voy a poner ejemplo, Alejandra, tú tienes un problema, ¿verdad? Oye, Alejandra, tienes que orar más. Y a lo mejor yo no oro. Oye, tienes que comprometerte más con el Señor. Y a lo mejor yo no me comprometo con el Señor. Qué triste sería que puedan decir, oye, escucha lo que está diciendo este hermano, esta hermana, pero no sea como él. Aquí hablamos de fruto. Aquí hablamos de que nuestras palabras estén relacionadas también con nuestros hechos. Qué triste es cuando hay una persona que tiene muy buenos consejos, pero no aplica sus consejos. ¿Sabes qué pasa? Que tu palabra queda deshecha. Mi palabra queda deshecha. No tiene peso, no tiene valor. Porque lo primero que te dicen, y esto cuando alguien te dice esto es terrible, es que tú hablas eso, pero es que tú no lo haces. ¿No? Es como el padre que le dice a su hijo, hijo, no fume. Y cuando se da la vuelta, su padre está fumando. Un ejemplo, ¿no? Y qué triste es cuando el padre le dice, el hijo le dice, me estás diciendo que no fumes y tú fumas. Cuidado con que nuestras palabras no sean coherentes con nuestros hechos. Dice ahora, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Los fariseos exigían a la gente ciertas cosas que ellos no estaban dispuestos a hacerlas. Cuidado con que nosotros exijamos a la gente cosas que ni nosotros mismos estamos dispuestos a hacer. Y más en las cosas que tienen que ver con el Señor. Cuidado con decir, no, es que este no hace y nosotros no movemos ni un dedo, como dice. Y ponemos un peso, una carga, que en definitiva es una condenación sobre esa persona. Y podemos hacer mucho daño, que es lo que hacían los fariseos. Ahora, mira, otra cosa de los fariseos dice, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Y dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en la sinagoga y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Ellos, los fariseos, tú imagínate, ¿no? Que están en la iglesia y los fariseos lo que harían sería ocupar estos puestos. Estos puestos no están ocupados porque son de fariseos. Porque nos da miedo la primera fila, ¿no? No pasa nada porque te sientes en la primera fila. No es pecado, no te van a decir nada, no te van a decir fariseo, no te van a tirar piedras. No pasa nada. Las primeras filas también son buenas, ¿vale? El pastor de mi padre hizo una cosa muy curiosa y es que puso la primera fila muy cerca, la gente no se sentó y entonces lo que hizo fue quitar la primera fila y entonces se quedaron en la primera fila. Porque tenía un pánico a la primera fila. Pero esta gente lo que en definitiva dice que hacían era buscar ser vistos. Que le viera la gente, que les reconocieran. Se enfadaban si no les decían rabí. Tristemente mucha gente a veces es así. Y lo que tenían era la cuestión de tengo que ser visto. ¿Para qué? Para ser reconocido. Muchas veces cuando buscamos el ser visto, el ser reconocido, es porque en nosotros hay carencia. Necesitamos que alguien nos diga, qué bien lo hace. A todos nos viene bien, ¿vale? Pero como creyentes no podemos movernos por eso. Qué bien lo has hecho, qué bien esto, porque eso también puede ser algo que produzca en mí, y ya lo veremos ahora, orgullo. Hay ¿cómo se dice? Una ley, que es la ley del secreto. La palabra habla de esto. Dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y hay cosas que a veces el Señor prueba nuestro corazón para ver si la hacemos para ser vistos por los hombres, para ser reconocidos por las personas, o la hacemos porque realmente le amamos al Señor. A mí me encanta el tema de la limpieza en la iglesia, porque la limpieza se suele hacer, o se hace, cuando no hay nadie. Y ahí muchas veces el Señor trabaja con nosotros, en nuestro corazón. Digo ese ejemplo, ¿no? Porque nadie te está allí diciendo, oye, gracias,
cómo mueves la fregona o cómo ha limpiado. No, pero es algo que nosotros trabajamos. Pero tenemos este problema. Hoy día la generación de hoy, la sociedad de hoy, necesita ser reconocida. Si nosotros tenemos nuestras redes sociales, necesitamos que nos den like, ¿verdad? Que nos digan, qué bonito, subimos una foto y nadie nos da like, una depresión. Necesitamos el reconocimiento. No somos fariseos, pero tenemos quizás cosas de fariseos. Necesitamos que nos digan qué bien lo hace, que esto, que lo otro. Y si no nos hacen eso, nos enfadamos muchas veces. Ellos estaban llenos de orgullo. Orgullo. Los fariseos, si algo tenían, era un problema de ego y un problema de orgullo. Ellos creían que eran más que los demás. Y por eso buscaban el reconocimiento de la gente. Pero mira el versículo 13, vamos a dar un saltito. Dice, y esto es impactante. Ay de vosotros, escribe y fariseo, dice hipócrita, porque, y mira esta palabra, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, los fariseos, que eran alguien que conocía la palabra, que era alguien que era entendido, lo que generaban era un tapón para que la gente no se acercara al reino. Y yo me pregunto, ¿será que muchas veces nosotros somos un impedimento para que otras personas conozcan al Señor? ¿Será que muchas veces nuestra actitud, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestro pecado puede ser un impedimento para que otras personas conozcan al Señor? Me da tristeza esto que te voy a compartir, y lo he visto. Y no es por alguien específico, pero lo he visto. Cuando personas están predicando a otras personas, y después esa misma persona viene, se congrega, se convierte, lo que sea, y la persona que lo trae, o la persona que lo ha compartido, tal, esta persona nueva se empieza a dar cuenta de que no es un ejemplo. Y al final genera un tapón. Bueno, imagínate, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Bueno, a ver, ir a la iglesia, sí, pero bueno, tú ve cuando puedas. Está haciendo un tapón. Bueno, hay pecados que sí, hay pecados que no. Lo que tú veas, está haciendo un tapón. Y los fariseos, a pesar de que tenían el conocimiento, estaban frenando que otras personas se acercaran a Dios. Y Jesús con esto es muy radical, ¿eh? Porque Jesús dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando una persona se ha convertido, está conociendo, es como un niño pequeño, está recién nacido. Y dice, cuidado con hacer daño a ese pequeño. Mejor le fuera, dice, y da un ejemplo muy fuerte, que se atara una piedra y se lanzara, ¿no? Dice, mejor fuera eso que ser un tapón. Y Jesús le está diciendo esto. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. O sea, al final, perjudicial para dos partes, ¿no? Versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, esto es muy interesante, mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es fuertísimo esto. Lo que Jesús está diciendo es que muchas veces los fariseos se enteraban que en Córdoba había alguien que quería conocer, y entonces iban allí, caminaban, pasaban mares hasta llegar a esa persona, le hablaban, dice, pero que esa persona al final, en vez de ser un buen seguidor, lo que acababa haciendo es, ¿el qué? Más hijo del infierno que vosotros. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos, cuando iban a alguien, lo que estaban buscando es como seguidores. Por eso habla de la palabra prosélito. Buscaban seguidores. Pero lo que hacían es que en vez de que esa persona sea llevada a Cristo, lo que hacía es que lo hacía dependiente de sí mismo, o lo quería hacer fariseo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y esto es un problema, porque a veces hay personas que enseñan o hacen que otras dependan totalmente de ellos y no los llevan a Cristo.
Hermanos, no estamos llamados a depender de una persona, de dos personas, de tres personas. Estamos llamados a depender del Señor. Y cuando tú hablas del Señor a otro, cuando tú discipulas, cuando tú evangelizas, tú no tienes que decirle que dependa de ti. Lo que tienes que llevarlo a que dependa del Señor. Ni que dependa de la iglesia, ni que dependa del pastor, que dependa del Señor. La iglesia, el pastor y los hermanos están para bendecir y para ayudar. Pero la persona tiene que aprender a depender del Señor. Aquí no se trata de hacerse de un club, del club de la Iglesia Comunidad Amor Cristiana. No, no se trata de eso. Se trata de ser creyente. Por eso a veces hay pastores que dicen, no, es que mi iglesia, es que son míos, es que... Cuidado. Y hay muchos pastores, esta semana estaba leyendo un libro de un predicador muy famoso que decía que los propios ancianos de la iglesia le decían, el día que tú te vayas la iglesia se cierra. Y eso es impensable. Eso significa que la gente está pensando en el pastor, que la gente vive por el pastor. Y en el momento que el pastor no esté, la iglesia se cierra, decía. Y este pastor se dio cuenta y entonces empezó a traer una revolución sobre la iglesia. Para que la iglesia no se enfocara en él, sino que se enfocara en Cristo. Pero los fariseos decían, no le decían hazte cristiano, decían hazte fariseo. Hoy día hay muchos predicadores en las redes sociales, en internet, que lo que están buscando es seguidores para ellos, seguidores que le den economía, que vean sus vídeos, pero no los llevan al Señor o no los ayudan a que se desarrollen en el lugar que están. Sino que dice, sígueme a mí, yo te voy a decir la verdad, yo soy el... Cuidado, porque esto es lo que hacían los fariseos. Y dice que lo hacéis 2 veces. 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Versículo 23, voy a ir saltando porque hay mucho. Dice, ay de vosotros, escribe hipócrita, porque diezmáis y dejáis lo más importante, la ley, la justicia y la misericordia. Mira, ellos tenían esta mentalidad muchas veces de, si yo hago algo, en la calle también tiene muchas veces esta mentalidad. Si yo hago algo para Dios, pues eso me compensa el resto. Si yo asisto a la iglesia, pues ya eso me compensa cualquier cosa que haga. Si yo diezmo, doy dinero, pues eso me da libertad para otras cosas. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama intentar comprar a Dios. ¿Sabes lo que le interesa a Dios tu dinero y mi dinero? Ah. ¿Sabes que Dios tiene, que es dueño del oro y la plata? Pero a veces queremos comprar a Dios. No, es que yo diezmo. Y dice que el Señor le dice, pero dejáis lo más importante, que es, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Si yo vengo aquí y doy 30.000 euros, pero luego hay una persona en la calle que se cae al suelo y yo digo, yo ni la ayudo. El Señor no se agrada de eso. El Señor no me va a aplaudir del cielo, ay, que has dado 30.000 euros. No, porque Él dice, los principios están por encima de todo. Y la misericordia, la justicia, la verdad. Pero esto se aplica a todos los planos. Si yo diezmo, pero luego hago trampa en los exámenes. Si yo ofrendo a los pobres, pero luego no cuido a mis padres y no miro a nadie. Esto es lo que Jesús les dijo a los fariseos. Dais mucho dinero, pero el dinero que dais no ayudáis a vuestros padres. No están honrando. No están mirando por la justicia, por la verdad, por la fe, por la misericordia. Pero ojo, dice, haciendo esto sin dejar de hacer aquello. Hay una consonancia ahí, ¿eh? No es que ahora, bueno, yo me dedico a ayudar a mi papá, pero no ofrendo ni... No, dice una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero no creamos que una cosa quita la otra. Porque los fariseos pensaban así. Y los fariseos muchos eran de una posición económica alta. Entonces no tenían problema en dar dinero. Por eso cuando Jesús se sienta a ver cómo ofrendaban, la gente daba mucho. Dice que los fariseos se acercaban y daban, ¿no? 25 al 27, como justito dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, y este es el que más conocemos, ¿no? Limpiáis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, una vez más, la apariencia. Pero antes era como del reconocimiento y ahora es, yo tengo una vida que voy levitando por el mundo. Soy santo,
nunca he pecado. Alguien me decía esta semana, yo no peco. Digo, bueno, pues está aquí arriba y el resto estamos aquí abajo. Pero los fariseos eran así. Tú estás pecando, yo no peco. Yo no peco. Yo tengo una vida de santidad, una vida de integridad. El pecado no es parte de mi vida. Y Jesús le está diciendo, mira, deja de aparentar y trabaja en lo que hay en el corazón. Porque todos pecamos. Y muchas veces pensamos o trabajamos para que no nos vean, pero todos pecamos. Y Jesús les dice, por fuera muy limpio, pero por dentro estáis manchados, estáis sucios. Qué triste sería que el Señor te diga a ti o a mí, sí, en la iglesia levantas tus manos como el que más, y oras como el que más, y oye, qué bien saluda, y qué bien, no sé, qué bien predica o lo que sea. Pero luego cuando llegas a tu casa, ¿cómo trata a tu esposa? Cuando te encierras en tu cuarto, ¿qué es lo que haces? Claro, como nadie me ve. Pero recuerda, ayer a los jóvenes se les decía ayer esto, Dios sí nos ve. Ayer me gustaba porque decía el muchacho que estuvo predicando, decía, cuando vamos a hacer algo malo, ¿qué hacemos? Miramos que nadie nos vea, ¿verdad? Pero recordemos que Dios sí nos ve. Y aunque los fariseos tenían esa apariencia por fuera muy bien, por dentro, realmente su corazón no estaba en hacer lo resto. Dice el versículo 28, dice que hacían, dice, están llenos de hipocresía y de iniquidad, es como están podridos. Y hay esa palabra ahí tan fuerte que se repite, ¿no? Hipocresía. Hipocresía. La hipocresía tiene que ver con aparentar algo que no soy. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido hipócritas. No creo que esto sea malo del todo. Si tú te das cuenta de que estás siendo un hipócrita, no es malo del todo si lo llevas a un cambio. Ahora, si sigues trabajando por ser un hipócrita, entonces hay un problema serio. ¿Sabes qué pasa también? Que al final la palabra también nos invita o nos dice que entendamos que todas las cosas al final salen a la luz. Todas las cosas salen a la luz. Cuando hay hipocresía en nosotros y no la cambiamos y mantenemos la hipocresía y somos conscientes como eran los fariseos, al final el Señor nos expone. ¿Tú qué crees? ¿Que esta gente estaba ahí tranquilo? Esa gente estaba siendo humillada y avergonzada. Porque Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos y a los que estaban ahí. Y de hecho, si lees Lucas, dice que después se enfadaron con Jesús. Tú imagínate que el Señor expusiera aquí tus pecados. Por nombre y apellido. Todos pecamos, eso está claro. Pero el problema viene cuando queremos seguir llevando una vida de doble cara, una vida de hipocresía, una vida por fuera una cosa y por dentro otra. Ahora, y con esto termino. Yo no sé si tú te has identificado con alguno de los puntos. No me mires, no me contestes. Pero yo creo que en definitiva todos nos identificamos con algún punto por lo menos. Y si no te identifica, cuidado, porque a lo mejor eres fariseo de fariseo. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que aunque no queremos ser hipócritas, muchas veces somos hipócritas. Y cuando uno se da cuenta de que no es tan creyente como decía, o no es tan cristiano o tan comprometido como decía, uno se siente mal. Pero, repito, sentirse mal no es malo. Es como un chivato, como algo que me está avisando que algo no está bien. Mucha gente cuando se siente mal lo que hace es que se hunde o se abandona a seguir pecando. Bueno, ya me da igual todo. No, es un aviso para que yo pueda cambiar y rectificar mi vida. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo superamos la hipocresía en nuestra vida? ¿Cómo superamos esto? ¿Sabes cómo lo podemos superar? Por nosotros mismos no podemos. No podemos. Tú, por muy comprometido que sea de decir, voy a hacer
No podemos. Por eso tenemos al Señor. Porque lo que Dios quiere hacernos ver y entender es que por nosotros mismos no podemos y le necesitamos. Y que nuestra vida tiene que tener una comunión tan profunda, una comunión tan cercana, para que Él sea el que vaya limpiando en nosotros, para que Él sea el que nos vaya transformando, para que nos vaya cambiando. Su palabra dice que nos purifica, nos limpia. No son nuestras leyes, no son nuestras formas, no es como tú o yo pensemos, es la palabra del Señor. Es la presencia del Señor en nuestras vidas lo que produce en nosotros un cambio. Y hay algo muy importante también, y es que tenemos que tener un corazón humilde. Un corazón humilde. ¿Sabes lo que es un corazón humilde? Un corazón humilde es aquel que cuando escucha esta reprensión, como los fariseos, cambia. No dice, no, es que yo, o lo justifica, o que, no, reconoce. Porque al final, tú y yo sabemos lo que hay en nuestro corazón. Tú y yo sabemos si nuestra comunión con Dios es buena o no es buena. Tú y yo sabemos si oramos, si le buscamos, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, no nos machaquemos. No te machaques. No te condenes. Levántate y trabaja por no pecar más. Levántate, levantémonos y trabajemos por tener una vida que glorifique a Dios. Versículos 11 y 12 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. No es machacarme, pero sí es decir, yo reconozco que necesito al Señor en mi vida. Yo reconozco que a veces digo cosas que luego no vivo. Yo reconozco que a veces no soy el mejor ejemplo. Pero esto no significa que, bueno, me quito de medio entonces. No. Trabajo por ser un buen ejemplo. Trabajo porque mis palabras tengan coherencia con mi vida. Y si no puedo, digo, Señor, ayúdame. Ayúdame en mi debilidad, en mi pecado oculto. Ayúdame en la actitud que a veces tengo. Pablo decía algo también muy honesto y decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso a veces hago. A veces uno quiere hacer el bien, pero a veces hacemos el mal. Pero ahí es donde tenemos que aprender a trabajar la dependencia de Dios. Y todo se resume en un corazón humilde. Un corazón humilde no es un corazón humillado, ni un corazón que va por las esquinas llorando. Es un corazón que está dispuesto a aprender. Aprender del consejo del pequeño, como aprender del consejo del anciano. Un corazón humilde es aquel que no hace distinción de personas, si uno es rico, si otro es pobre. Un corazón humilde es aquel que dice, Señor, te necesito. No somos fariseos. En esta iglesia no hay ningún fariseo. Pero tenemos cosas que a veces son de fariseos. Por eso, al final, lo que tenemos que hacer es simplemente una reflexión. ¿Cómo es mi corazón frente al Señor? Y decir, Señor, necesito que tú me ayudes. El problema de los fariseos fue que no querían cambiar. Era más fácil quitar a Jesús de en medio. Y muchas veces lo que hacemos es quitar a Jesús de en medio de nuestra vida. En vez de escuchar y decir, necesito cambiar. Vamos a ponernos de pie. Le pedí a Tiffany si puede acompañarme con el piano también para participar de la Santa Cena. Y la Santa Cena también es un momento de reflexión, no de condenación. Escucha bien, de reflexión, no de condenación. Dios nos ama, Dios está de nuestro lado, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero Dios desea que tengamos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que quiera agradarle a Él. Yo puedo haber pecado hoy, haber fallado, pero vengo con mi corazón y digo, Señor, perdóname, de verdad, perdóname. Señor, me arrepiento. Pero el arrepentimiento conlleva también un cambio, un cambio, un cambio. Así que vamos a tener un momento para que cada uno pueda reflexionar, orar y luego participamos de la Santa Cena. ¿Está bien?
te condenes, no te machaques. Dios nos ama. Simplemente dile: Señor, ayúdame en mi debilidad. Qué bueno saber que el perdón de Dios está cercano, está próximo, y que su misericordia es nueva cada día para nuestras vidas. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos conoces. Tú sabes lo que hay en nuestras vidas, en nuestro pensamiento. Pero yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que quiera agradarte a ti. No somos perfectos, Señor, y a veces nuestras palabras pesarán más que nuestros hechos. Pero en nosotros está el deseo de agradarte, Padre. En nosotros está el deseo de honrarte. En nosotros está el deseo de glorificarte. Ayúdanos a alejarnos de la hipocresía. Ayúdanos a alejarnos, Señor, del orgullo, de la apariencia, Señor. Podamos ser reales, Señor. Podemos ver en la palabra como Daniel, como José eran íntegros, eran reales. No es que no fallaban, pero ellos dependían del Señor. Caminaban con el Señor. Buscaban el hacer su voluntad, y si fallaban, se levantaban y continuaban hacia adelante. Si a alguien hacían daño, pedían perdón. Eso es lo que el Señor nos invita. Eso es un corazón humilde, un corazón sencillo. Y queremos participar de estos símbolos, Señor, no como personas perfectas, pero sí como personas que buscan agradarte con un corazón humilde. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a tener un corazón que te agrada a ti, Señor. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y en esta hora quiero invitar a cada hermano, cada hermana, que entiendo que tenga un compromiso con el Señor. Si es la primera vez que viene, no te preocupes, no tengas prisa por tomar y participar. Ya habrá otras ocasiones. Aquellas personas que tengan un compromiso genuino con el Señor, yo quiero invitar hoy a que podamos participar de estos símbolos en unidad. No somos la iglesia perfecta, nunca lo seremos como tal en esta tierra, pero sí podemos ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que estemos en su presencia. Y para eso nos preparamos. Y lo que el Señor desea es que tengamos un corazón entregado, un corazón dispuesto.